Buenas noches, profesor. Le saluda Pablo Salazar. En representación del Grupo E, puede exponer el balotario del taller 4 respecto a la formulación y evaluación de proyectos. En la primera pregunta, ¿qué entiende por fidelizar al cliente? Son estrategias y técnicas y acciones que una empresa lleva a cabo con el fin de retener clientes y hacer que estos opten por comprar sus productos o servicios de forma habitual. Debemos fidelizar al cliente, es decir, tratar de que el cliente regrese a comprar el producto o servicio con una buena atención y resaltar las bondades de que él mismo tiene. En la segunda pregunta, por un cliente que usted no lo atienda bien, estadísticamente, ¿cuántos clientes corre el riesgo de perderlos? Estadísticamente se corre el riesgo de perder 10 clientes al momento de no ser bien atendidos. En la pregunta 3, ¿qué ocurre cuando el beneficio o bondades del producto o negocio es mayor o lo supera? El cliente al momento de ver el producto a mayor precio automáticamente desiste de su compra. En la cuarta pregunta, para determinar el precio de venta, ¿qué se debe tener en cuenta? Para calcular el precio de venta debemos sumar los costos, gastos y beneficios deseados. La cantidad suma de estos factores da lugar a la cantidad mínima que se debe cobrar por el producto o servicio. En la pregunta 5, ¿qué entiende por depreciación? El proceso en general es conocido como depreciación, es decir, la disminución progresiva del valor de un bien y media que se va utilizando en las actividades productivas y administrativas de una empresa. En la pregunta 6, determinar el balance de mercado teniendo una demanda de 35.000 unidades y una oferta de 28 unidades. Esta demanda insatisfecha sería 34.972, dejando un espacio a nuevos negocios o proyectos. En la pregunta 7, les he mencionado algunos tipos de costos. Aparte de esto, mencioné tres costos más. Hemos indagado, investigado y estos costos eh, son costos operativos, costos de oportunidad, costos directos y costos indirectos. Hablaré primero de los costos operativos, también conocidos como costos de funcionamiento. Comprenden todos los gastos asociados a las actividades diarias de la empresa, pero no se encuentran directamente relacionados con los bienes o servicios. Costos de oportunidad. Estos son los beneficios de una alternativa a la cual se deja pasar cuando se realiza un cambio de elección. Costos directos. Se trata de los costos que desprenden de la producción de un bien o servicio. Costos indirectos. Los costos indirectos los cuales no se encuentran relacionados a la producción de bienes o servicios, al tratarse de gastos que no están asociados a un departamento específico. Su asignación no es directa, como el caso previo. Para graficarlos mejor, extendamos el ejemplo del apartador anterior. En la pregunta 8, ¿cuál es el motivo de hacer un resumen ejecutivo? Un resumen ejecutivo es un resumen de la información más importante de tu plan del proyecto. Piensa en los aspectos cruciales con los miembros de tu equipo de gestión. Necesita conocer apenas entran en contacto con el proyecto, antes de que tengan la oportunidad de ver el plan del proyecto. Para atraer al cliente debes presentarle una información ejecutiva atractivo que resuma los puntos esenciales y que les permita comprobar que puede ser negocio rentable en el que puede invertir. Es decir, no puedes presentarle al cliente directamente todo el documento. Debes de crear un informe ejecutivo que sintetice las ideas principales para que en la presentación del informe tenga una idea general de todos los puntos. En la pregunta 9, ¿cuál es el promedio de hojas de un informe ejecutivo? A la hora de hacer el resumen ejecutivo de una empresa debes tener en cuenta que debe ser lo más breve posible y en teoría no tendrías que exceder a las 2 o 4 hojas, de lo contrario dejaría de ser un informe.
En la pregunta 10, para satisfacer la pregunta ¿cómo se va a conseguir dinero? ¿Qué debe hacer? Para ello deberás nombrar las diferentes vías de ingresos del proyecto, tales como afiliación, publicidad, ventas online, ventas en tienda física, etc. A su vez, también sería interesante poder desglosar el margen que corresponderá a cada una de las vías de ingresos, porque cuanto más información clara tengan los inversores, más ganas tendrás de financiar tu plan de empresa. En ocasiones, también se suele hacer alusión a las estrategias de promoción del proyecto, así como a la cadena de valor. En la pregunta 11, mencione algunas recomendaciones para realizar un resumen ejecutivo. Cuanto más breve y conciso sea, mejor conocerán tu propuesta de valor. No excedas 4 hojas. Debes plantearte el informe como un documento en el que dé respuesta a las principales dudas que tenga el potencial inversor o socio, por lo que trata de que el informe responda siempre a las siguientes preguntas. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Cuáles van a ser las fuentes de ingreso? ¿Qué inversiones necesita? ¿En cuánto tiempo se podría recuperar la inversión? ¿Qué personal llevará a cabo el proyecto? Eso es todo, profesor. Muy buenas noches.